como virreinato peruano. ¿Podrían revisar si se está grabando? Ya inicié la grabación, profesor. Ya. Listo, perfecto, ya. Les decía, para esta sesión vamos a desarrollar lo que corresponde al virreinato del Perú o el virreinato peruano, ¿ya? En breves instantes va a aparecer la diapositiva en pantalla, no se desesperen. Mientras tanto, recuerden lo siguiente. Cuando les pregunten a ustedes qué entienden por virreinato del Perú, creo que nuestra primera respuesta o de forma inmediata sería que el virreinato del Perú fue un periodo de la historia del Perú, ¿no? Es un periodo. Ahora, pero ¿cuándo surgió este periodo? ¿Cuándo se desarrolló? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuándo termina? Bueno, eso es lo que justamente vamos a ver o vamos a revisar ahora en pantalla, ¿ya? Entonces, prepárense porque necesito que participen también para yo saber si ustedes están atentos o no están atentos. O mejor dicho, más que eso, en realidad para saber si están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿no? Si se entiende o no se entiende. Eso en el modo virtual para nosotros los profesores es muy, muy importante, ¿ya chicos? Entonces, no es porque lo hagamos para molestarlos, sino que es para saber si se está entendiendo o no en todo caso, ¿ya? Entonces, vamos a compartir pantalla y ahí está. Bien. Esa línea de tiempo que ustedes observan, al parecer está un poco desordenada, ¿no? Alguien tendrá que ordenarlo o me tendrán que ayudar ustedes a ordenarlo para darle sentido. Obviamente, este es el título de hoy, el virreinato peruano o periodo colonial. Ahora, acá tienen dos fechas, por ejemplo, acá veo un año y aquí veo otro, ¿no? Si acá dice que el virreinato del Perú se inicia en el siglo XVI, creo que indudablemente te has dado cuenta que sería esta la fecha, ¿no? Que corresponde. El virreinato se inicia en el año de 1542 o prácticamente mediados del siglo XVI. El virreinato del Perú se prolonga hasta el año de 1824 o las primeras décadas del siglo XIX. Si se dan cuenta en esta línea de tiempo, el virreinato peruano tiene una fase y otra fase. Algunos también dicen se subdivide, ¿no? En dos fases, ¿no? De 1542 a 1713, una primera fase, y de 1713 a 1824, una segunda fase. La primera fase también se le conoce así, campeones, fíjense, se le conoce como la fase de los reyes Habsburgo. ¿Por qué? Porque los reyes tenían este apellido, el apellido Habsburgo. En cambio, de inicios del siglo XVIII o 1713 en adelante, tenemos otra fase, conocida como la fase de los reyes Borbón. Pregunta, ¿la fase de los Habsburgo o de los reyes Habsburgo tiene origen inglés, francés o alemán? ¿Cuál de los tres orígenes? O sea, la dinastía o la familia Habsburgo es de origen inglés, francés o alemán. A ver, quiero saber si también lo relacionan con el curso de Historia Universal. ¿Me ayudan? ¿Saben? Alemán. Alemán, sí, es correcto. La fase o la familia Habsburgo es de origen austríaca o alemana. En cambio, la familia Borbón es de origen francés. ¿Ya? Hay una gran diferencia ahí. El virreinato del Perú fue creado por este personaje. ¿Dónde está el señor? Se ha escondido. A ver, un ratito, chicos. Aquí está. Él es el rey que crea al virreinato del Perú. ¿Sí? Su nombre es Carlos. Carlos I, se le llamaba así Carlos I en España, o Carlos V en Alemania. Sí, señores, fue rey en dos reinos a la vez. A la edad de 5 años, cuando él tenía 5 añitos, su abuela materna falleció y lo dejó como único heredero de todas sus propiedades y de su poder. La abuela materna de este niño, bueno, de este personaje es la reina Isabel de Castilla, la misma reina de España, la misma reina católica Isabel de Castilla, que autorizó los viajes
de Cristóbal Colón, ¿no? Y a propósito, alumnos, ¿qué documento es el que autorizó los viajes de Cristóbal Colón? ¿Recuerdan? ¿Qué La documento? capitulación de Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe, bien, bien, muy bien. La capitulación en nombre de Dios, o también conocida como la capitulación de Santa Fe, ¿no? Él es el nieto de la reina Isabel de Castilla, ¿ya? Su madre, de este personaje, de Carlos, e hija de la reina Isabel de Castilla, es nada más y nada menos que Juana, conocida popularmente como Juana la Loca, ¿no? Si ustedes colocan en internet o buscan, inmediatamente les va a salir información de este personaje, ¿no? De Juana la Loca, ¿ya? Su madre, lamentablemente, por el mal de la locura que desarrolló, que fue desarrollando, nunca pudo ser reina en España, ¿no? Por eso que en el testamento de su abuela se pasa de frente, en vez de dejarle el poder a Juana, le entrega o le hereda todo el poder a su nieto, ¿no? A Carlos, ¿ya? Entonces, por línea materna, son muy, muy poderosos, ¿no? Al parecer, lo que estamos observando. Recuerden que su abuelo, o el esposo de Isabel de Castilla, era el rey Fernando de Aragón, ¿no? Muy famoso, muy importante también, el rey Fernando de Aragón. ¿No creen que es importante? Claro que sí, se los demuestro. El rey Fernando de Aragón, luego de la muerte de Isabel de Castilla, cuando estaba viudo, creó a las dos primeras gobernaciones en tierra firme. Eso lo hizo Fernando de Aragón. Las dos primeras gobernaciones en tierra firme fueron nada más y nada menos que Castilla de Oro, por un lado, y Nueva Andalucía. ¿Recuerdan las últimas clases? Esto está en Centroamérica, ¿no? Y entre las costas de Colombia y Venezuela. Pregunta de examen. ¿Cómo se le conoce a la capitulación o al documento que elabora Fernando de Aragón o Fernando el Católico para crear a las primeras gobernaciones en tierra firme? ¿Lo recuerdan? Esa es la famosa capitulación de Burgos. Burgos, excelente. Burgos, muy bien, muy bien, muy bien. No, solo aquellos que no tuvieran micrófono, escriban en el chat, por favor. Los demás tienen libertad para utilizar los micrófonos, ¿no? Y ver cómo van avanzando, ¿no? Burgos, grande, bien, bien por eso, chicos, bien, bien. La capitulación de Burgos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a tener la figura de Carlos. Seguro que hay una pregunta, ¿no? ¿Qué documento crea al Virreinato del Perú? Ese documento que creará el Virreinato del Perú se le conoce de esta manera. En este momento, si se dan cuenta, está dando vueltas así como un pollo a la brasa, ¿ven? El documento que crea al Virreinato del Perú se le conoce de forma oficial como la Real Cédula del 20 de noviembre de 1542. Pero casi nadie le decía así, ¿no? Real Cédula, compuesta por 40 leyes o 40 ordenanzas. No, no, no. La gente le decía mejor nuevas leyes, ¿no? Entonces, popularmente se le conoce que el documento que crea al Virreinato del Perú, ¿no? Serían las nuevas leyes de Indias, las nuevas leyes. Y ese documento fue creado allá en España, para ser exactos, en la ciudad de Barcelona, por el rey Fernando, disculpen, por su nieto, ¿no? El rey Carlos I o Carlos V. ¿Sabían ustedes que Carlos, al ser rey en dos reinos, tenía un trato distinto a pesar de ser rey en dos reinos? Cuando iba a España se le conocía como Su Majestad Carlos I, y cuando iba a Alemania se le conocía como el emperador Carlos V, ya que en Alemania sí existieron varios Carlos. Pero en España no. En España Carlos no era un nombre común, ¿no? En España era el primer rey que tenían en España con el nombre de Carlos, ¿ya? Por eso que el título de Carlos I o Carlos V, dependiendo del lugar en donde se encontraba, ¿sí? Bueno, luego de Carlos gobernó su hijo Felipe II, ¿no? Carlos le puso de nombre a su hijo Felipe
porque el papá de Carlos era Felipe el Hermoso. No sé si sabían eso. Felipe el Hermoso era un príncipe de ascendencia alemana, ¿no? Él es alemana o austriaco, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver por aquí. Listo, estoy alistando una nueva diapositiva. Ya, listo. Continuamos. Continuamos. A ver, vamos por acá. Luego de Felipe II asumió el poder su hijo, Felipe III. Luego de Felipe III, Felipe IV. Esto es lo más fácil que he visto hasta ahorita. Luego de Felipe IV, el último rey de los Habsburgo fue Carlos II. Se dan cuenta que ha tomado, no dice aquí, miren campeones, no dice así, no dice Carlos VI, no dice Carlos II. ¿Por qué lo toma la numeración, digamos, contando del 5? Escuchen, Carlos I era en España, ¿no? Carlos V era en Alemania. Solo durante el gobierno de Carlos controló a los dos reinos. Después ya no, después ya todos son solamente controlaron España nada más. Solo Carlos controló los dos reinos. Por eso mi recomendación como profesor es que si vas a estudiar a Carlos, yo te recomiendo que hagas esto. Un ratito. Yo te recomiendo que hagas esto. Lo recuerdes siempre como Carlos I, porque estás enfocándote en la historia de España, ¿no? Ahí sí tiene sentido, ¿ven? ¿Ya? Pero no está de más también agregar este dato, ¿no? En Alemania era conocido como Carlos V. La recomendación de mi profesor es mejor lo recuerdo principalmente como Carlos I, para que no haya confusión en las siguientes numeraciones, ¿ya? Hay una imagen de una pintura de Carlos II. En algunas instituciones está prohibida mostrarla, pero acá en CEPREVI no hay veto, ¿no? O sea, normal, podemos mostrar la pintura, la imagen. Sobre todo en instituciones de España, pero de esa época estaba prohibido pintar a Carlos II. Hay mucho misterio alrededor de Carlos II. Algunos dicen que Carlos II era muy afeminado, otros le decían el hechizado o el iluminado, porque paraba siempre muy distraído. Algunos incluso dicen que no tenía un carácter normal, o sea, no era una persona emocionalmente, ¿no? Normal o estable. Incluso hay personas que decían, disculpen si bajo la voz porque no quiero que me escuchen, que sufría de síndrome de Down, ¿no? Porque muy pocas veces se le había visto en público o siempre la familia trataba de esconderlo, ¿no? De reuniones oficiales y todo lo demás. Pero lo que nadie va a negar, y esto sí es cierto al 100%, es que Carlos II era, ¿cómo se le dice a las personas que no pueden tener hijos, chicos? Los que... una ¿Estéril? persona- Sí, ahí está, infértil. ya también. Dicen que Carlos II era estéril. Bueno, no es que dicen, eso sí está confirmado, bueno, por sus médicos y todo lo demás. Y entonces, tú te imaginas ser el rey o la reina, ¿no? De un imperio y no poder heredarlo a nadie. O sea, al no tener hijos, al no tener descendencia y al no tener hermanos eh, por la línea de sucesión, ¿no? El que tiene que gobernar, olvídense que alguien del pueblo de España gobierne, eso es imposible, ¿no? Tiene que ser siempre de la nobleza. Pero lo que sí tienen los reyes siempre son parientes, primos, tíos, primos lejanos, y hay todo un estricto orden de sucesión, ¿no? O sea, de quién debería de asumir el trono, ¿no? En caso de que no haya hijos, no haya hermanos, no haya tíos cercanos, ¿no? Entonces, él tenía parientes en Francia y en Inglaterra. Y solamente estaban esperando que muera este rey, Carlos II. Y así pasó. Carlos II fallece, el pueblo de España o el reino español llora muy poco, por cierto, y más bien se inició una guerra entre el año de 1700 a 1713. Con razón que alguien ha dejado ese año, ¿no? De ahí, ¿para qué será ese año de 1713? Es justamente para hacerte recordar que en ese año termina la famosa guerra de sucesión
Española. Española. En ese año termina la Guerra de la Sucesión Española. Pregunta seria. ¿Quién ganó la Guerra de la Sucesión Española? ¿Los ingleses o los franceses? Respuesta. Franceses. Franceses. Los franceses. Bien. La palabra Borbón, ¿no? El término Borbón significa, bueno, es de origen francés, ¿no? Entonces, los siguientes reyes que ves aquí de color celeste, no sé qué color aparece en tu pantalla, son de origen francés, ¿no? De origen francés. Los primeros son de origen alemán, ¿no? Porque el padre de Carlos era Felipe el Hermoso, que es de origen justamente alemán, ¿ya? Entonces, está prohibido que investiguen más sobre la vida de Carlos II. No solo porque es traumática o triste, sino porque no te va a venir en el examen. Lo que sí te podrían preguntar, ¿no? Es que quién fue el último rey Habsburgo, ¿no? O debido a qué se origina la guerra de la sucesión española, ¿no? Pero no investiguen más al respecto, ¿no? De todos estos reyes, el más importante, considero los más importantes, deberías de preocuparte por Carlos I o Carlos V, recordar que él crea al virreinato peruano y también durante el tiempo de Felipe II se mantiene en parte la grandeza de España, ¿no? El periodo del clasicismo español o el siglo de oro español, que en literatura se habla bastante, ¿no? O el periodo en el cual España fue la primera potencia del mundo, la primera potencia del mundo en la Edad Moderna, es en los tiempos de Carlos y de Felipe II, su hijo, ¿no? De ahí los demás, next, chicos, de ahí los demás no trascienden, al menos no a la importancia de los dos primeros, ¿no? ¿Ya? Bien, pasaron los años, muchos años, y gobernarían en España los Borbón. El primer rey Borbón, el que resultó ganador de esta guerra de la sucesión española entre Inglaterra y Francia, vamos a escribirlo ya para que ustedes puedan tomar su captura de pantalla. Se enfrentaron en una esquina Inglaterra y en la otra esquina encontramos a Francia. Muy bien, no se olviden, los franceses. Espérense, ya voy a acomodar. Ya los conozco, ya ustedes paran tomando captura de pantalla. Muy bien. Yo les aviso para que no estén tomando a cada rato, ¿ya? No se llenen su memoria. Yo les aviso, ya antes de pasar a otra diapositiva. Y entonces, asume el poder Felipe V, primer rey de la dinastía Borbón, ¿sí? Luego toma el poder Fernando VI. Sí, está bien, Fernando VI. Luego Carlos III. Creo que si se dieron cuenta, Carlos III está como que más grande su nombre en tamaño que los anteriores. Es porque ese rey es más importante. Eh, Acuérdense. Uy, eso no le dije al otro salón, ahora me voy a sentir mal, chicos. No les di esta información. Bueno, luego se me pasa. Miren, los Borbón, algo que tienen que recordar es que los Borbón fue la dinastía o fueron los reyes que aplicaron reformas, cambios. Ellos realizaron muchos cambios o reformas. Las reformas se supone que son para bien, ¿no? Acuérdense de eso, ¿no? Cuando uno cambia algo, se supone que es para mejorar o superar. Se le conoce como reformas borbónicas a los diversos cambios a nivel político, económico, administrativo que buscaban mejorar la administración del virreinato. ¿Ya? Otra vez, las reformas borbónicas, se le conoce como reformas borbónicas a los diversos cambios políticos, económicos, tributarios, administrativos, para mejorar la administración colonial o del virreinato. Acuérdense de eso. Siempre que les hablen de reformas, cambios, ya se supone que es la última dinastía, ¿no? La que quiere cambiar o mejorar varias cosas. Ahora les voy a contar ya en detalle cuáles fueron esos cambios, pero quiero que lo recuerden así. Los Borbón son los que realizan cambios, por eso se le llama reformas borbónicas. ¿Quién los inicia? El primero de la lista. Lo inicia Felipe V. ¿Quién realizó las principales reformas borbónicas? Carlos III. Ya está. Carlos III.
Luego de Carlos III viene Carlos IV y, ¿qué pasó aquí? Alguien lo ha tapado. Y al último, te escucho, Milciades, ¿no? Sí, sí, profesor. Sí, Bueno, verá, pero no era que, o sea, vieron que habían como abusos así en los corregimientos y entonces ahí recién pusieron las reformas borbónicas o ya estaban las reformas borbónicas con Felipe V y con Carlos III él ya puso más reformas borbónicas. Las reformas que mencionas y que, bueno, básicamente se hablarán ya en tema de independencia, ¿no? Por las rebeliones, este, son un tipo de reformas. Las reformas quieren decir cambios a diversos niveles. Por eso repito, ¿no? Quiero que lo recuerden así. El iniciador de las reformas, Felipe V. Principales reformas, Carlos III. Carlos III. ¿Cuáles fueron esas reformas? En lo que continúa de la clase y la próxima semana también van a ver, vamos a ir mencionando y detallando, ¿ya? Más bien, gracias por la observación, ¿ya? De estas reformas, escuchen campeones, bueno, de estos reyes, el último rey, eh, el último rey español que controló este territorio, o sea, el Perú, incluso, ¿no? Donde nosotros ahora nos encontramos, todo este territorio de Perú, el último rey español que controló todo esto es este señor que está dando vueltas, ¿lo ven? Fernando VII. Él es el último rey que controla. Este rey al final pasará a la historia como el rey que tuvo que aceptar su derrota y tuvo que aceptar que había perdido al virreinato peruano, que era el virreinato más importante de América del Sur, ¿no? Fue el último rey español que controló estas tierras o que pudo controlar estas tierras. Estimados alumnos, tenemos aquí un obsequio para ustedes. Miren, nada más y nada menos que los símbolos, son símbolos de las dinastías, ¿no? Así nomás no se encuentran hoy en día estos símbolos, ¿ya? Voy a hacer un acercamiento, por favor. Vamos a ver, acercamiento. Lupita, ¿no? Aquí está. Ahí está. Si ustedes pasean por el centro de Lima o hacen turismo en alguna ciudad del departamento del Perú, ¿no? Fuera de Lima, y ven este símbolo, porque las ciudades peruanas fueron fundadas en la época colonial, ¿no? En la época colonial. Si ustedes ven, escuchen, que en los símbolos de esa ciudad, sea en su escudo de armas, ¿no? En las banderas o blasones también que hay, tiene eh, su simbología es parecida a la que observan en pantalla, o sea, un águila de dos cabezas, o un águila bicéfala, se le llama así, eh, y tiene dos coronas. Miren, cada águila tiene una corona y sobre esas dos coronas hay otra corona más importante. Este es el símbolo de los Habsburgo. El águila real o el águila imperial, ¿no? Es un símbolo propio de los austriacos, de los alemanes, y los Habsburgos lo llevan a España. Ese sería el símbolo de Carlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando Carlos era muy joven y todavía su madre, su querida madre estaba con vida, Juana, Juana la loca, no le digan así, ¿ya? Se utilizaba este símbolo, miren. Ese es el símbolo de armas, por ejemplo, es el escudo de armas de la ciudad de Lima. Recuerden que la ciudad de Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro. El primer alcalde de Lima fue Nicolás de Rivera, conocido como el Viejo. Fue 4 veces consecutivas alcalde de Lima. A Lima fue bautizada con el nombre de Ciudad de los Reyes porque el día que parte la expedición para, para buscar esta nueva capital de Francisco Pizarro, de su gobernación, Nueva Castilla, fue el 6 de enero, ¿no? Que se celebra en el calendario católico español o el católico, se celebra la bajada de Reyes, ¿ya? Siempre cuando vean el símbolo del escudo de Lima va a haber una I y una K. Acérquense a la pantalla sin miedo, ¿no? Ese símbolo, por ejemplo, la I significa, está en latín, ¿no? Ioana, es como decir Johanna o Ioana, ¿no? Que es el nombre en latín de Juana, ¿no? De Juana I o Juana la Loca, ¿no? Entonces la I significa que está viva, o que está viva
la reina que nunca fue reina. La verdad es que tenía el título de reina, ¿no? Juana la Loca tenía el título de reina, pero nunca ejerció. Nunca le dejaron ejercer. Por eso se le llama la reina que nunca fue reina, porque controlaba todo su hijo realmente. Entonces, ¿por qué en el escudo de armas de Lima siempre hay una I y una K? La I de latín Ioana o Juana, Juana primero, Juana la Loca, y la K de Carolus, o Car, como dice aquí, ¿no? Carolus, que sería el nombre en latín de Carlos, Carlos primero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sin embargo, ya cuando la reina fallece o Carlos gobierna solo, ¿no? Unifica las dos coronas, la corona española y la corona alemana, en un solo águila, pero de dos cabezas, ¿no? Eso significa los Habsburgo. Y por el otro lado tenemos el símbolo de los Borbón, ¿no? Ahí tenemos la famosa flor de lis, 3 flores de lis. Chicos, una encuesta. A ustedes, ¿cuál de los dos símbolos les gusta más? ¿El de los Habsburgo o el de los Borbón? ¿Cuál les parece, cuál les gusta más? Estoy haciendo una encuesta, alumnos. ¿Cuál les parece más impactante? No sé. A ver, los escucho, los leo. Vamos a revisar las encuestas. Voten, por favor, voten, ¿sí? Estoy revisando sus respuestas en el chat. Habsburgo. Ya, la primera dice, pero escriban pues Habsburgo o escriban Borbón. Es lo que quiero que hagan. ¿Cuál de las dos les parece mejor en todo caso? ¿Los Habsburgo o los Borbón? A ver, ¿qué dice el público? Acaba de salir un dato muy importante. También en vez de la palabra Habsburgo, pueden escribir la palabra, para eso les hago esta pregunta. También se escribe así, ¿no? Como dinastía o casa de Austria. Puede ser que les venga en el examen, Dios mío, puede ser. A ver, ¿ya? La dinastía Habsburgo también se le conocía como la dinastía o la casa de Austria. Es lo mismo. En el aula 2, según la encuesta que hemos aplicado, ha ganado la dinastía, el símbolo de los Borbón. Al salón le ha parecido mejor este símbolo. En cambio, el aula 1 ganó el símbolo de los Habsburgo. Está bien, chicos, está bien. Bien, sigamos. Ya. Para terminar de entender esta línea de tiempo, tienen que recordar o tienen que saber que el virreinato oficialmente termina en 1824 porque en ese año se desarrolló esta batalla, conocida como la Batalla de las Naciones, ¿sí? La batalla en la cual se enfrentaron los patriotas contra los realistas. Con ustedes, la popular, la famosa, famosísima Batalla de Ayacucho, ¿sí? Esta batalla de Ayacucho, revisen algunos datos, por favor, apliquen la lectura veloz ahí. ¿Cuántos se enfrentaron? Nacionalistas quiere decir patriotas, ¿no? Leales quiere decir realistas, leales al rey. La verdad que los realistas superaban a los patriotas, ¿no? Pero a pesar de eso se desarrolló la batalla, participaron soldados de los actuales países de Perú. Esa banderita, la segunda, ¿qué país es? Chicos, nadie sabe, ¿es en serio? ¿Nunca lo han visto? Colombia. Venezuela. Venezuela, ¿no? Colombia es el que está acostado. En la batalla de Ayacucho participaron soldados peruanos, soldados venezolanos, soldados colombianos, ¿ya? Participaron soldados, se le llama la batalla de las naciones. Participaron de diversos, vinieron desde Venezuela, desde Caracas, desde Bogotá, vinieron a pelear. Y eso que en esos ya nuevos países, porque ya se habían independizado, ya habían logrado la independencia. Pero ¿por qué venir hasta Perú si ya ellos proclamaron su independencia? Tenían que venir sí o sí a Perú para terminar de derrotar a los españoles. La mayor fuerza española se encontraba en Perú. A veces ellos consideraban que de nada valía su independencia si es que no derrotaban
al ejército principal español, ¿no? Que radicaba en el Perú. Era necesario que caiga o expulsarlo de toda América del Sur, ¿no? Qué bonito cuando se unen los pueblos sudamericanos o los países hermanos, ¿no? Por un objetivo en común, ¿ya? También participaron soldados alto peruanos o considerados como bolivianos, aunque Bolivia no existía todavía. Bolivia existirá como país en 1825, ¿no? Ecuador existirá todavía en 1830, todavía existirá. También chilenos, también argentinos, ¿no? Increíble. La batalla de las naciones. En esta batalla, finalmente, los patriotas derrotaron a los realistas. Fue el 9 de diciembre de 1824. El virrey, el último virrey del Perú, don José de la Serna, fue sorprendido, fue capturado en plena batalla incluso, ¿no? Y fue derrotado. Luego de la batalla de Ayacucho, no sé si alcanzan a ver acá una imagen muy chiquitita. Por favor, lo voy a ampliar para no ponerles otra imagen. Ahí está. En esta fotografía de la parte inferior se observa nada más y nada menos en una posición muy cómoda, ¿no? Como diciendo, suelta, ¿no? Cómoda, a Sucre, ¿no? José Antonio de Sucre, como dándole indicaciones dónde debe de firmar el general de los realistas, el general Canterac. La capitulación de Ayacucho también se le conoce como la capitulación Sucre-Canterac, porque Sucre firmó en representación de los patriotas, y el máximo líder de los patriotas en esa época era Bolívar, y Canterac, el general Canterac, firma en representación de los realistas o del virrey, don José de la Serna. ¿Está bien? Entonces, ahí está la capitulación de Ayacucho. Con ese documento que ven en pantalla, los españoles se retiran del Perú. Los españoles admiten, aceptan de que han sido derrotados y tendrán que retirarse de estas tierras. Y ahora el Perú será realmente un país libre e independiente, ¿no? Al menos eso es lo que se considera, ¿no? El Perú, Profesor, dime. disculpe, entonces, ¿el virreinato termina con la batalla de Ayacucho o...? Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy argumentando, ¿no? Con la Ah, batalla con la batalla de Ayacucho, oficialmente llega a su fin el virreinato peruano, porque se firma este documento, la capitulación de Ayacucho. Curioso, ¿no? Porque el virreinato nace con un documento, las nuevas leyes, y termina con otro documento, la capitulación de Ayacucho. Es el documento oficial, ¿ya? Excelente. ok, profesor, muchas gracias. Listo. Ahora sí, chicos, a la cuenta de 3 van a poder tomar su captura de pantalla, ¿ya? Un ratito, vamos a acomodar un poquito. Esto va acá arriba, ¿ya? Bien, 1, 2 y 3. Tomen su captura de pantalla, por favor. Ahora sí. ¿Listo? ¿Tomaron su captura de pantalla? ¿Me confirman? ¿Alumnos? ¿Alumnitos? Sí, Ya profesor. está, profesor. Ya está, perfecto. Muy bien. Bien, antes de continuar a la siguiente diapositiva, pasaremos a... Un ratito. Pasaremos a hacer unas, ¿cómo le llamamos esto? Unas preguntas de comprobación, ¿ya? Unas preguntas de comprobación. Vamos allá. Un ratito. Estoy ordenando en otra pantalla que tengo abierto a la vez. Ahí está. Ahora sí. Bajo la primera pregunta. Las mismas preguntas le he hecho al aula 1 y las 3 han respondido. Vamos a ver ustedes cómo les va con estas preguntirijillas. Bajo la primera pregunta. A ver, vamos a escoger una de estas. Bueno, al final van a responder las 3, ¿ya? Vamos ahí. La primera pregunta es la siguiente. A ver, rápido. ¿En qué año? Ah, no, pero voy a cambiar la pregunta. Claro, no les puedo dar la misma pregunta. Ya, ahora sí. Listo. Guardar. Pregunta. ¿En qué año se crea
el virreinato del Perú? Respuesta. Dice, ¿en qué año se crea el virreinato peruano? Respuesta en 3, 2, no los escucho, 1 y... Decepción. 1542. El último instante, ¿no? 1542, sí. En el año de 1542 se crea nada más y nada menos que el virreinato del Perú. Eso es correcto, ¿no? Si revisamos la línea de tiempo, mortales, si revisamos la línea de tiempo, justamente dice eso, ¿no? Se crea en el año de 1542. Sin embargo, también ha venido una pregunta un poco curiosa, ¿no? Que dice, ¿en qué año se estableció el virreinato del Perú? ¿Y por qué crear o establecer no es prácticamente lo mismo? Ahora les cuento. A ver, regresamos a las preguntas. Repito, les preguntan, ¿en qué año se crea el virreinato? En 1542. ¿Quién lo creó? Carlos V, ¿no? Ahí en España. Pero se demoraron 2 años, todavía demorarían 2 años, escuchen esto, en enviar al primer virrey acá al Perú, a Sudamérica. 2 años. Por eso es que cuando dicen qué año se establece, quiere decir que ya llega la autoridad y establece o busca establecer las normas. He ahí la diferencia, ¿no? Se establece en el 44 con la llegada del primer virrey del Perú. Pregunta seria, ¿quién fue el primer virrey del Perú? ¿Es en serio? Blasco Núñez de Vela. Excelente, señor. Muy bien. El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela. Y el último virrey, que lo he mencionado aquí en la batalla de Ayacucho, yo lo dije, fue el La Serna. último, don José de la Serna. Excelente, bien. Hay talento. ¿Sí? Disculpe, pero no se establecía con... es que yo leí y decía que la consolidación del Estado colonial en Sudamérica se dio recién con las medidas dictadas por el quinto virrey. Tú lo has dicho, la consolidación, ¿no? Cuando se consolida, cuando también hay otra forma de llamarlo, se organiza, ¿no? La verdadera organización, la organización se establece ya, mejor dicho, el establecimiento ya de todas las instituciones, eso se da con el quinto virrey, ¿no? Entonces, por eso es las fechas. Mire, justo acá, ya les tenía preparada esa pregunta. Acá está, ¿ven? Acuérdense, chicos, lo que estamos diciendo. Sus compañero nos ayudó ya con la tercera respuesta. Vamos a colocar aquí Francisco Álvarez de Toledo, ¿no? Déjame terminar de explicar esto para que se entienda la idea. A ver. Su nombre es Francisco Álvarez de Toledo, ¿no? Pero la mayoría de frente le dice Francisco de Toledo, ¿no? ¿Ya? Me gustaría que aprendas de otra forma, porque ya ha habido una pregunta que ha hecho llorar a los alumnos, ¿no? Los alumnos buscaban en la respuesta, en las claves, eso, pues, ¿no? Francisco de Toledo, su nombre, pues, ¿no? Y no encontraron el nombre. Y se pusieron nerviosos porque tampoco había una alternativa que decía ninguna de las anteriores. Pero no se dieron cuenta, quizás por los nervios, que estaba este nombre, o este título, en las claves, ¿no? Decía así, mayúsculas ya mejor para Conde de Oropesa. ¿Qué es lo que pasa, alumnos? Muchas veces, no todos los virreyes tenían títulos nobles, no todos, pero muchas veces los virreyes que tenían títulos nobiliarios, ¿no? Firmaban o eran conocidos por el título nobiliario. Y eso pasó en una pregunta con el virrey Francisco de Toledo, ¿no? ¿Quién fue el organizador del sistema colonial, ¿no? ¿Quién es el que ya consolida? Esa es otra palabra, ¿no? Se consolida, ¿no? Consolida, ¿no? Por ejemplo, antes de pasar algo, Ramón Castilla, escuchen, Ramón Castilla fue presidente del Perú ya. Ramón Castilla fue el primer presidente del Perú, ¿verdadero o falso? Respondan. Ramón Castilla fue el primer presidente del Perú, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice el público? Falso. Falso. Pues. El primer presidente es don José de la Riva Agüero, ¿no?
Hay otros primeros presidentes como Torre Tagle, Santa Cruz, Lamar, Gamarra, etc. Pero ¿por qué muchos recuerdan a Ramón Castilla? Porque él es el que consolida, o es el que organiza, ¿no? El verdadero organizador del sistema republicano. A partir de Castilla en adelante ya hay un orden en las instituciones y todo, pero no es el primer presidente. Francisco de Toledo, conde de Oropesa, tampoco es el primer virrey, pero es el que consolida, el que organiza, ¿no? Ya el virreinato, sobre todo con la elaboración de leyes, ¿ya? Listo, alumnos, tengo que terminar aquí, no me puedo demorar más, hay mucho que trabajar. Recordemos, ¿en qué año se crea el virreinato del Perú? ¿En qué año, por favor, díganlo? En el año de... 1542. Correcto. ¿Qué personaje crea al virreinato del Perú? Carlos I. Carlos Carlos I I. o V. Carlos I, muy bien. Y al documento que crea al virreinato del Perú se le conoce como las ¿nuevas qué? Nuevas leyes Nuevas, indias. correcto, nuevas leyes. No siempre repitan y aprendan ya la clase ya. Ustedes son hombres muy ocupados, tienen que destinar su tiempo a varios cursos, ¿no? No solo historia, pero hagamos algo práctico, pues, ¿no? ¿En qué año se establece el virreinato del Perú? Se establece con la llegada del primer virrey del Perú. ¿Quién fue el primer virrey del Perú, alumnos? Velasco Núñez de Vela. Excelente. ¿Quién fue el último virrey? La Serna. La Don Serna. José Lázaro. Por eso es que la respuesta dice se establece en el 44, un año después de la muerte o el asesinato de Francisco Pizarro o con la llegada del virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Quién fue el verdadero, un momento, quién fue el verdadero organizador o en qué gobierno se consolida todo este sistema del virreinato? Ahí ustedes responden en el gobierno de Francisco de Toledo. Si no está en las claves, no se asusten, debe estar su título nobiliario, conde de Oropesa. Muy bien, ¿todo claro, chicos? Confirmen, por favor, para que tomen su captura. Profesor, y ¿Te escucho? Uy, se fue. Hola, hola. profesor, disculpe, es que ¿a qué se refiere cuando dice consolidar? Bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia entre consolidar o establecer? Ahí, no entiendo muy bien. Establecer es cuando se inicia, ¿no? Cuando dice se crea en un papel, ahí en España, en un escritorio. Se establece es cuando se toma el poder, se toma el cargo, el momento que llega, ¿no? Y se consolida es como decir el periodo de mayor apogeo, esplendor, o donde se hace efectiva las instituciones. No se olviden que el primer virrey fue decapitado, el segundo se orinó de miedo, la verdad, el tercero, el cuarto no pasó nada, y recién el quinto toma realmente el control, ¿no? Algo más sobre el virrey Toledo, que es el más importante. Recuerden que el virrey Toledo es el que termina con la resistencia de los incas del Vilcabamba. El virrey Francisco de Toledo es el virrey que manda a ejecutar al último inca del Vilcabamba. Alumnos, pregunta para ustedes, les paso esta preguntirijilla. ¿Quién fue el último inca del Vilcabamba? ¿Se acuerdan que les enseñé hasta un año? Tupac Amaru 1. Felipe, Muy bien. Felipe Tupac Amaru, ¿no? O primero, Felipe Tupac Amaru o Tupac Amaru primero. ¿Ven? Él consolida, logra afianzar las instituciones, crear las leyes, ¿no? Y convertir al virreinato en lo que realmente fue un sistema, chicos. Esa era la otra definición que quería terminar de trabajar con ustedes. Dos conceptos sobre el virreinato. Uno, que fue un periodo, que lo tienes en pantalla, que fue un periodo que duró tantos años, que tuvo dos fases, fue un periodo de la historia de la República del Perú, tantos reyes, se originó, terminó, listo. Segundo, y algo más complejo, el virreinato fue un sistema político, fue un sistema económico, fue un sistema social, fue un sistema cultural e incluso fue un sistema religioso de dominación española hacia las colonias de América del Sur. Esa sería la segunda definición de virreinato peruano, ¿ya? Sigamos aprendiendo, chicos, para que puedan resolver sus dudas. Avanzamos.
voy a presentarles ahora otra diapositiva. Tomen captura de pantalla, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Ya está? Confirmen. Alumnos, ¿ya está? Mucho demoran ustedes, ¿ah? Campeones, ¿ya está? ¿Tomaron la captura? Sí, profe. Excelente, ya. Vamos a la página 4. 3, 4, ya está. Antecedentes. Los antecedentes. En la parte inferior a la derecha, disculpen, inferior a la derecha, chicos, derecha, ajá, ahí, ya. En la parte inferior a la derecha tenemos a 4 españoles, 4 conquistadores, ¿lo ven? Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a distribuirlos en Sudamérica, ¿ya? Recordemos que muchos conquistadores o invasores, como los llaman algunos de estos tiempos, ¿no? Fueron premiados por descubrir nuevos lugares en Centroamérica y en Sudamérica en nombre de la corona española o a favor de España, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a un conquistador muy famoso, ¿no? Diego de Nicuesa, y en premio recibió la gobernación de Castilla de Oro. Tenemos a otro conquistador llamado Alonso de Ojeda, ¿no? Y como premio recibió la administración de todo este territorio, ¿no? Llamado la Gobernación de Nueva Andalucía, ¿vale? También tenemos a otro conquistador llamado... acá dice Nueva Castilla, chicos. Pregunta, ¿Nueva Castilla fue entregado a Francisco Pizarro o a Diego de Almagro? Nueva Castilla, ¿qué recuerdan? Nueva Castilla. A Pizarro. A Pizarro. Pizarro, ¿no? Y él entonces sería Diego de Almagro. A Diego de Almagro se le encargó la gobernación de Nueva Toledo, ¿ya? Repasando esta pregunta, esto que les voy a dar si es un dato de repasito. A ver, un ratito. No, ese es todo, ¿ya no? Ya. Recordarles que... para el otro lado era. Ay, disculpa. Recordarles que estas dos gobernaciones, Castilla de Oro y Nueva Andalucía, fueron creadas a través de la capitulación de Burgos, dados por el rey Fernando de Aragón, ¿no? Él era de la familia Trastamara. Su apellido era apellido español, ¿ya? En cambio, su nieto, Carlos I, Carlos V, a través de la capitulación de Toledo y la modificación de esa capitulación, crearía dos gobernaciones, la de Nueva Castilla y la de Nueva Toledo. La de Nueva Castilla fue entregada a este señor que ven aquí, ¿ya? Francisco Pizarro González, ¿no? Ahí está. Y la gobernación de Nueva Toledo le fue entregada al tuerto. ¿A quién le decían el tuerto? Te olvidaste. Diego de Almagro. Diego de Almagro. Sí. Lo único que falta que pregunten en CEPREVI es ¿qué ojo perdió? ¿Qué ojo perdió a propósito Almagro? ¿El derecho o el izquierdo? A ver. A ver si... Izquierda. El izquierdo, ¿no? No, no es broma, en serio. En Villarreal han preguntado en qué viaje. Yo me maté de risa, pero en Villarreal han preguntado en admisión y en CEPREVI también. ¿En qué viaje Almagro perdió un ojo? Yo como profesor digo, habiendo tantas preguntas, ¿no? Como no sé, pues los documentos, ¿no? Las autorizaciones, ¿no? Los lugares, los descubrimientos. Y sí preguntaron, ¿ah? ¿En qué viaje Almagro pierde un ojo, ¿no? Pero tú sí sabes la respuesta, ¿verdad? ¿En qué viaje? Recuerden que Pizarro tuvo 3 viajes. ¿En qué viaje Almagro pierde el ojo? El ojo izquierdo, por lo que veo. El segundo. Eso es justamente lo que ustedes no deben de responder. Fue en el primer viaje o el viaje de exploración. ¿Ya ven? Mal, chicos, tienen que repasar, ¿no? Yo sé que todos los cursos son importantes, pero cada semana lo que tienen que hacer es repasar. O sea, todos estos temas que están viendo ahorita en la noche. Profesor, ahí es donde quema un pueblo. Claro, no. En el primer viaje solo fueron atacados, tanto Pizarro y Almagro. En el segundo viaje, cuando regresan, ahí cobran venganza del cacique de la piedra o el cacique ¿no?
de la roca, quemando su pueblo y rebautizándolo con el nombre de pueblo quemado. ¿Ya? Bien, bien. Entonces, a ver, ¿por qué les explico esto? Escuchen, por favor, ¿cuál es el objetivo? Tienen que saber ustedes o recordar ustedes que antes de crearse el virreinato del Perú, Sudamérica estaba dividido en gobernaciones, pues, ¿no? Entonces, el virreinato del Perú estuvo a favor o en contra de las gobernaciones. ¿Qué dice el público? Están dudando. Espérense, no digan nada mejor también, no respondan. Con el siguiente esquema va a estar más claro. Miren, antes de crearse el virreinato peruano había gobernaciones, ¿no? El sistema de las gobernaciones. Otro dato más. Antes de crearse el virreinato del Perú, también existía el sistema de las encomiendas. Pregunta de admisión. El sistema de las encomiendas significaba que el español controlaba, un español controlaba. Opción A, oro o metales preciosos, puede ser, ¿no? Tierras o indígenas. ¿En qué se basaba el sistema de las encomiendas? Respondan, por favor. El sistema de las... ¿Cualquiera ¿Los tres, o...? profe? Los tres, a ver, responda. A ver, un alumno, un compañero de ustedes ha dicho que se basaba en los tres. El sistema de las encomiendas se basaba en los tres. Y esa respuesta es... ¿Alguien tiene otra respuesta? Indígenas, profesor. Profe, indígenas. Indígenas. ¿Escucharon? Indígenas. Y esa respuesta es... Sus compañeros han dicho indígenas. Y esa respuesta es... Es correcta. ¿No? Uy, ¿acá qué pasó? Estaba escribiendo. El sistema de las encomiendas se basó en la explotación de metales preciosos, oro y plata. Falso. El sistema de las encomiendas se basó en la explotación de tierras. Falso. No, explotación no. ¿Cómo sería? Acumulación. Ayúdenme, una palabra. O sea, quiero decir que se acumulan tierras como en la época feudal. ¿Control? Control. Ya. Nadie me ayuda, me dejan solo. Sí. Ya, control de tierras. Tampoco era la respuesta, ¿no? Y la respuesta era control. Otra palabra, chicos, para los indígenas. Ay, Dios mío, me dejan solo. Control. Por mientras. De ahí ya lo voy a ver qué cambia, ¿ya? Entonces, alumnos, hemos recordado, hemos aprendido. Escuchen esto, porque acá está el punto de quiebre. Acá está, pues acá hay un español justamente. A los españoles, también como premio, aparte de la administración de tierras o gobernaciones, a los españoles se les daba el derecho de controlar ciertos números de pueblos indígenas. A cada conquistador, de acuerdo a su jerarquía, se le entregaba la administración o el control de cierto número de indígenas, pero no para esto, para lo que están viendo aquí, pero que ven mis oídos, chicos, miren, están encadenados, ¿no? Cual si fueran esclavos, ¿se dan cuenta? Eso no era la ley. La ley decía, al mismo estilo feudal, la ley decía que el conquistador tenía que evangelizar a los indígenas, hacerles conocer la palabra de Dios. Tenía que protegerlos, no se rían, protegerlos, ¿no? Tenía que cuidarlos, velar por ellos, ¿correcto? ¿A cambio de qué? A cambio de que el indígena ayudara, colaborara, las palabras, ¿no? A los españoles en nuevas conquistas o nuevas expediciones. ¿Eso se observa en esta imagen? Claro que no. Ni el español hizo lo uno, ni permitió lo otro, ¿no? Entonces, por eso y muchas cosas más, las encomiendas en tu examen de admisión que ya ha venido y examen de SEPREVI están consideradas como el primer sistema de explotación implantado en América. Yo que tú anoto eso, parece importante. Otra vez, las encomiendas están consideradas como el primer
sistema de explotación implantado en América. Es lo que estamos viendo en pantalla, desde los tiempos de Cristóbal Colón. Está bien, por el cual se controlaba o se explotaba cierto número de indígenas, ¿no? O pueblos nativos. Por eso es que a estos señores llamados los encomenderos, ¿no? No les conviene las nuevas leyes, porque ellos quieren mantener el control de tierras y también quieren mantener el control sobre los indígenas. Sin embargo, debido a las guerras civiles, que fue el tema de la clase pasada, sin embargo, debido a las guerras civiles, el rey o los reyes, en este caso, los reyes van a anular, van a eliminar, van a suprimir, van a derogar estos dos sistemas. ¿Escucharon otra vez? Si no se escuchó, los reyes de España van a eliminar el sistema de las gobernaciones, porque ahora ellos van a controlar de forma directa a través de un representante o de un vicerrey, ahí lo ven, ¿no? O un virrey. Y los reyes de España también van a eliminar el sistema de las encomiendas, porque ahora van a controlar al indígena, no por el conquistador, no a través del conquistador, sino ya de forma directa a la corona. El indígena va a tener que tributar o va a tener que pagar impuestos, ¿no? Hacia la corona española de forma directa, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese proceso está el vicerrey o el virrey, ¿no? Que es el que supervisa, regula eso, ¿no? Realmente al rey de España le convenía estas guerras civiles porque es el pretexto o la causa, depende cómo se vea, para controlar directamente estas tierras y a los indígenas, ¿ya? Por última vez, para su examen, recuerden esto, una de las causas de la creación del virreinato peruano, fue eliminar el sistema de las gobernaciones y eliminar el sistema de las encomiendas. Esas fueron las causas también de la creación del virreinato del Perú, ¿ya? Listo, continuamos. A ver, acá se ha borrado una línea, chicos. Disculpen que ahorita no tengo una reglita a la mano, pero lo voy a hacer a pulso, ya disculpen, se ha borrado sin querer queriendo. Acá viene una línea imaginaria. No me miren mucho, me ponen nervioso. Ya está. Esta línea imaginaria que ven aquí, que es un meridiano, está bien, se le conoce como el Tratado de, lean abajo, Tratado de Tordesillas. Fue el primer tratado de la Edad Moderna y esta línea, continúa acá si no se han dado cuenta, esa línea imaginaria fue la división de América prácticamente entre dos potencias. Todo esto era para España, ¿no? De esa línea hacia el occidente era para España. Y hacia el oriente, ¿para qué potencia era? ¿Se acuerdan? ¿Qué potencia controlaba esta zona del Brasil? Portugal. Los portugueses. ¿Capital de Portugal? Uy, nadie sabe. Lisboa. Lisboa. ¿Capital de Finlandia? Uy, Helsinki. muy bien, Helsinki, excelente. Sí hay talento en este salón. Ya, esos son los antecedentes de la creación. Profesor, Dime. disculpe, dijo que, bueno, la causa era, bueno, una de las causas era eliminar. Sí, te escucho. Bueno, no te escucho ahorita, ¿qué pasó? Profesor, disculpe, alguien me eliminó. Bueno, verá, una de las causas era eliminar el sistema de las gobernaciones y el sistema de las encomiendas, pero ¿eso de qué era causa? ¿Del virreinato o de las reformas borbónicas? Ya, listo. Así, la pregunta puntual. Muy bien. La creación de las gobernaciones y de las encomiendas serían causas de la creación del virreinato del Perú. Ahora, ¿por qué no puede ser de las reformas borbónicas? Miren, por las fechas, pues miren. Las reformas borbónicas como tal todavía se iniciarán a partir del siglo XVIII, ¿no?
Y ahorita estamos aquí, ¿no? Estamos en los años de la creación, ¿no? Eso es parte de la creación del virreinato del Perú, ¿ya? Bien, he contestado y vamos a seguir. Quiero que vean el siguiente mapa, chicos. No se burlen porque yo lo he dibujado, ¿sí? A ver, con ustedes, todo lo que está de color verde representa los territorios de las exgobernaciones unificadas. Uy, ¿quién ha activado su micrófono? Cuidado. Apaguen sus micrófonos, chicos. En el otro salón, una señora le estaba gritando a su hija y todos nos enteramos. O sea, tengan cuidado. Era su mamá, seguro, ¿no? Claro. Ya. Escuchen, en este mapa lo que estamos observando es cómo las gobernaciones han sido eliminadas y se han unido todas en un solo territorio, que iba desde Panamá hasta la Patagonia, ¿no? O hasta Sudamérica, ¿no? Ese territorio que está de color verde y que ahora lo he pintado de color rojo, tiene un solo nombre, se llama Perú, alumnos. Ese fue el virreinato del Perú. Era un territorio muy extenso, ¿no? Muy, muy grande. Imaginen cuántos actuales países estaría abarcando el virreinato del Perú, ¿ya? No siempre el virreinato del Perú se mantuvo de esa manera, ¿ya? Les voy a mostrar ahora un esquema, un mapa. Fíjense acá. ¿Dónde se observa? Se observa a los dos virreinatos de América, ¿no? A partir de Panamá, fíjense acá, donde dice Perú, de Panamá hacia el sur, todo esto era el virreinato del Perú, excepto esta región. A ver, acá ha habido un error, excepto esta región. Aquí, este es un borrador, por cierto, ¿no? Ya, excepto esta región. Lo que actualmente sería en Venezuela, ¿no? Esta región. ¿Ya? Listo. De ahí todo lo demás era el virreinato del Perú. Era muy grande. Al norte estaba el virreinato de México, o también llamado el virreinato de Nueva España. ¿Sí? Y España también tenía otro virreinato en la región de Asia, o al norte de Oceanía, el virreinato de las Filipinas. Porque el profesor Zaire, su profesor, ha dejado un billete de Santa Rosa, ¿no? Un billete de 200 solcitos en la pantalla, para que recuerden siempre lo siguiente, ¿ya? Mire, ay no, casi le doy vuelta a Santa Rosa, ¿no? Para que recuerden siempre lo siguiente. Santa Rosa de Lima está considerada, desde el periodo colonial, ¿no? Fue considerada como patrona de las Américas y de las Filipinas. Cuando decimos patrona de las Américas, nos referimos a los dos virreinatos, ¿no? Y cuando decimos de las Filipinas, ¿no? En total, mejor dicho, Santa Rosa de Lima fue proclamada como la patrona de todas las colonias de España. Básicamente eso, ¿no? Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, le llamaba las Américas por México y Perú, y de las Filipinas. ¿Con eso qué te está diciendo? Te está diciendo que Santa Rosa de Lima fue nombrada patrona de todas las colonias españolas. Listo, continuamos. A ver, ahí tomen una capturita de pantalla, para que puedan ustedes observar que todas las áreas que están de color rojo, ahora sí, que todas las áreas que están de color rojo representan las colonias de España. Y como pueden darse cuenta, España tiene territorios en África, o colonias en África, obviamente en Europa, en América, en Oceanía, ¿no? Y parte de Asia. Increíble. Increíble. Todo esto fue durante el gobierno de los reyes Habsburgo, ¿sí? Pero acá viene una parte triste para algunos. Cuando llegaron los reyes Borbón, aquí entramos a las reformas borbónicas, los reyes Borbón consideraron que, por ejemplo, el virreinato del Perú, ya, repito, los reyes Borbón, por ejemplo, consideraron que el virreinato del Perú era tan, pero tan grande, que no podría o no debería ser administrado por una sola persona, ¿ya? Los reyes de España, los reyes
Los nuevos reyes de España, los reyes Borbón, consideraron que debía de mejorarse la administración colonial. Eso es lo que les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Está cargando una página. Ya, listo, ya está. Vamos ahí entonces con la siguiente esquema. 3, 2, 1. Ya, listo. Miren ahí. Vamos a acercarnos un poco, ¿ya? Miren acá. ¿Qué está pasando aquí? Entre los siglos XVIII, ¿sí? Y los siglos XIX, llega al poder una nueva dinastía, los Borbón. Y ellos aplicaron una serie de reformas. Miren lo que le pasó al Perú, al Gran Perú. ¿Qué pasó, profesor, aquí? Lo dividieron al Perú. El primer territorio que se desprende del Perú fue este, el que está pintado de color verde, ¿no? Todo eso era Perú, pero luego lo separaron. El rey lo separó, dijo, para mejorar la administración, ¿ya? Para que de todo este territorio se encargue solo una persona, ¿sí? Con ustedes, acababa de nacer este virreinato. Lean aquí, el que está dando vueltas, Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Sería básicamente este virreinato, el que está aquí. Ahí igual es. El que está aquí. De color verde, por favor, no te pierdas. Ese es el virreinato de Nueva Granada. A los pocos años se volvió a desprender otro territorio del virreinato del Perú, que sería el territorio que está de color celeste o azul. Ese virreinato se llama así, Virreinato del Río de la Plata. ¿Lo ven? Ahí está, Río de la Plata. Y conforme pasaron los años, todo esto pasó en el siglo XVIII, se crearía otro territorio, que también se desprendió del Virreinato del Perú. La Capitanía General de Chile. Capitanía General de Chile, ¿no? Lo que está de color amarillo, mostaza, no sé cómo lo ves tú. ¿Ven? Increíble, ¿no? Eso ya fue en el tiempo de los reyes Borbón. Cómo fue modificándose de alguna u otra manera el virreinato del Perú. Ahora, tienen que saber también que al momento de ser creado el virreinato, a ver, al momento de crearse el virreinato del Perú era así, ¿no? El virreinato del Perú se dividió en reales audiencias. Así, reales audiencias. 7 eran o fueron las reales audiencias. 7, 7, 7. ¿Correcto? Vamos a proceder con un reto que el aula 1 lo hizo rápidamente y veamos si ustedes también lo hacen. Profesor, disculpe, Sí. las reales audiencias entonces existieron durante los Habsburgo, o sea, cuando el Virreinato del Perú era ese gran terreno que nos mostró, ¿no? Que está en pantalla ahorita, sí, correcto. Muy bien. A ver, vamos Allá, con... ok. Pero durante los Borbón ya no existían los Sí, reales. sí, sí, se mantienen. Ahora les voy a demostrar también eso. Sí se mantienen, ¿ya? A ver, vamos con el reto. Voy a activar el reloj un ratito. Listo, vamos a ver cuánto tiempo demoran, ¿ah? Y el otro salón demoró 48 segundos. Acá está anotado. A ver, ustedes cuánto demoran, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo voy a señalar algunos lugares en el mapa y ustedes me dirán el nombre de esa real audiencia. Y empezamos a partir de ahora. Por ejemplo, aquí, ¿qué real audiencia es esta? Uy, uy, uy. Santiago, Santiago, muy bien. Muy Santiago. bien. Aquí, ¿qué real audiencia? Buenos Aires, Buenos Aires, correcto. Aquí, ¿qué real audiencia? La más grande. Lima, Lima, la capital de todo el virreinato peruano. Aquí, ¿qué real audiencia? Quito, Quito, excelente. Acá, ¿qué real audiencia? Panamá. Excelente. Panamá. Vamos terminando. Aquí, ¿qué real audiencia? Charcas. Charcas, Carcas, excelente. Y finalmente, Santa Fe. Tiempo, señor. A ver, tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que han hecho? El aula 1 lo hizo en 48 segundos, les dije, ¿no? Acá está anotado. ¿Sí, verdad?
Alumnos, les dije, ¿verdad? Sí, Ya profe. miren, ustedes lo han hecho en esta cantidad de tiempo. ¿Cuántos segundos sale? Ah, no, no sale ahí, no, espérense, no se nota ahí. Un ratito, un ratito. Ahí, ahora sí, un ratito, un ratito. Pensé que había salido. Sino que cuando muevo el puntero ya no se nota ya. Y ahora sí se va a notar. Para que vean, acá no hay trampa, chicos, estamos en un país. ¿Cuántos segundos lo hicieron? Fíjense, en 40 y... ¿Se nota o no se nota? 47. 47 segundos. Eso quiere decir que lo han hecho muy, muy, muy bien, ¿no? La verdad, ustedes merecen un aplauso, chicos. Se les felicita, la verdad. Lo han hecho un segundo antes que el otro salón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Un punto por eso, ya, un punto, ahí les va. Listo, atrápenlo, ya. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Simplemente han ordenado a las reales audiencias, ¿no? El Virreinato del Perú tuvo 7 reales audiencias. Cuando se divide o empieza a dividirse el Virreinato del Perú, ¿se acuerdan? El Virreinato empieza a dividirse de la siguiente manera. Por ejemplo, se separa, ¿no? Esto en el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Por acá el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile, etcétera. Cuando empieza a ocurrir eso, campeones, se mantiene las reales audiencias. Repito, se mantienen las reales audiencias. Y aquí está la prueba. ¿Ven? Esas mismas figuras, esos mismos símbolos de las reales audiencias están aquí, solo que ahora están de otra forma, con estas bolitas, ¿no? Círculos, círculos. Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Buenos Aires y Santiago. Sin embargo, oh sorpresa, si se acercan un poco más, se acaban de dar cuenta de que en el Virreinato del Perú se creó una nueva o última real audiencia. Y esa es la Real Audiencia del Cusco. Esta Real Audiencia también es parte de las reformas borbónicas, ya que esta Real Audiencia se creó como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Sí? Como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, se crearía la Real Audiencia del Cusco. Las reales audiencias fueron tribunales de justicia, ¿no? Máximos tribunales de justicia dentro de los virreinatos. Ya, excelente. Entonces les voy a dejar aquí para que tomen su captura de pantalla. Ah, no, antes de eso, falta el... Miren, el primer reto le han ganado al salón del aula 1. No pensé que iban a ganar. No es que no confíen en ustedes, sino que demoraron mucho al inicio, ¿sí? Vamos con el segundo reto. Acá les va la pregunta. Igual, ¿ah? Acá les voy a dejar 30 segundos, que fue lo mismo que dejé al otro salón. El otro salón no completó este reto, no pudieron responder correctamente. Les dejo la pregunta, ahora les doy su espacio. Incluso están ahí las alternativas. Aquí están las alternativas. Tienen 30 segundos, reflexionen. Todavía no den la respuesta, ¿ya? Primero análisis. 30 segundos a partir de ahora. A 4, profesor. Listo, chicos, les he dado más tiempo incluso. Ya acabaron los comerciales. 3, profe. Espérense, todavía no. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. A la cuenta de 3,
los que quieran participar en representación del aula, levanten la mano, por favor. Yo voy a elegir entre ustedes a uno, ¿ya? A la cuenta de 3, levanta la mano. 1, 2 y 3. ¿Listo? Levanten la mano. Vamos a elegir a uno de ustedes. A ver, dentro de todos los que han levantado la mano, yo elijo a Gladys. Señorita Gladys, ¿cuál es la respuesta? ¿La B? La 2. letra B. 2. Bueno, entonces el jurado está analizando su respuesta. Recuerden que el aula 1, ahí está la clase, está grabada, ninguno contestó bien. Vamos a ver cómo les va a ustedes. ¿Cuántos nuevos virreinatos se crearon en América del Sur como consecuencia de las reformas borbónicas? El aula 2 dice que la respuesta es la letra B. Y esa respuesta es... correcta, muy bien. Me están sorprendiendo ustedes, en serio. Para aquellos alumnos que dicen, ¿qué pasó aquí, profesor? Analicen la pregunta. ¿Cuántos nuevos virreinatos? Cuando dice nuevos virreinatos se refiere a aquellos que no existen o no existieron. No puede estar incluido el Perú porque el Perú no es un nuevo virreinato, el Perú ya existía, solo que ahora está más chiquito. Los nuevos virreinatos serían Nueva Granada y Río de la Plata. Ni se les ocurra pensar que Chile era un virreinato. En ninguna parte dice aquí que Chile era un virreinato. Lo que sí dice que Chile era una capitanía general. Las capitanías generales eran puestos militares o puestos de control, puestos o lugares militarizados para proteger a los virreinatos. En América del Sur existieron dos capitanías generales, la de Caracas, que era controlada por México, y la de Chile. ¿Está bien? La Capitanía General de Caracas tenía que proteger a los virreinatos del ataque de los piratas y de los corsarios, sobre todo de los piratas del Caribe, ¿no? Y lo mismo tenía que hacer la Capitanía General de Chile, ¿no? La Capitanía General de Chile lamentablemente no pudo detener. No, bueno, en realidad no pudo detener varios ataques de corsarios, ¿no? Que asolaron a Río de la Plata y que incluso llegaron al virreinato del Perú, ¿no? Llegaron a dañar al virreinato del Perú. Por eso es que el virreinato del Perú, o la ciudad de Lima, ¿no? Tuvo que construir una muralla para protegerse del ataque de los corsarios, ¿no? Felicitaciones al salón 2. Y miren, ¿no? ¿Cómo es, no? Nadie confiaba en ustedes y al final terminan resolviendo las preguntas, ¿no? Yo siempre confío en ustedes, chicos, eso sí. Tenemos imágenes en exclusiva. Profesor, Sí, dime. disculpe, la diferencia entre un virreinato y una capitanía, ¿cuál sería? Eso es justamente lo que había explicado, repito. Las capitanías generales les dije que eran puestos militarizados, ¿no? Eran puestos, o eran lugares donde no se concentraba mucha población. El objetivo no era poblarla o crear instituciones. El objetivo era militarizar la zona para proteger a los virreinatos. En cambio, ya los virreinatos eran a manera de reinos o pequeños reinos. Por eso se decía también el reino del Perú o el virreinato del Perú, ¿no? Eran ya ciudades organizadas, había instituciones, autoridades y todo lo demás. ¿Ya? Miren por acá, chicos, miren lo que he encontrado. Profesor, disculpe, entonces, ¿eran zonas militarizadas con o sin pueblo ahí? Hay pueblos, pues, porque los militares se supone que tienen que vivir, ¿no? En algún lugar, en algún pueblo, que con el pasar del tiempo ya se convertirán, pues, en lugares tan poblados que en el proceso de independencia se convertirán en países, ¿ya? Chicos, les dejo una tarea. Cuando tengan tiempo, que es lo que les falta, creo, ¿ya? Puedan visitar en el centro histórico de Lima estos baluartes o estos lugares. Esto es lo que queda en la actualidad de la Gran Muralla de Lima. Miren este mapa, ¿no? Lima alguna vez fue una ciudad amurallada, como Jerusalén, como Constantinopla, ¿no?
Las imágenes que están viendo son los restos de la Gran Muralla de Lima colonial de aquella época. Era una muralla de 2 a 3 metros de ancho, hasta 11 metros de alto, y tenía lugares especiales para protegerse, ¿no? O atacar también, lugares de ataque, en caso de que quieran invadir a la ciudad. Lo que queda en la actualidad de los restos, o que pueden ver de forma más directa, es el famoso Parque de la Muralla, ¿no? O ya lo conocen a lo mejor. En el Parque de la Muralla se llama así porque están los restos justamente o las bases de lo que alguna vez fue la Gran Muralla de Lima, ¿ya? Bien, continuamos, atentos por acá, vamos a avanzar. Y llegamos a un punto en el cual entramos a las autoridades, ¿no? Las autoridades en la época del virreinato se dividieron en dos tipos de autoridades, acuérdense siempre. Tenemos autoridades metropolitanas y autoridades locales. ¿Cuál es la diferencia? Las autoridades metropolitanas todas se ubicaban en España, mientras que las autoridades locales todas se ubicaban en América, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron esas autoridades? ¿O quiénes fueron esas autoridades o esas instituciones? También se le conoce, ¿no? De esa forma. Bueno, eso es lo que les voy a mencionar ahora. Dentro de las autoridades, ¿cómo decirlo? Dentro de las autoridades metropolitanas tenemos a tres instituciones, considerando también, por si acaso, al rey, ¿ya? Considerando, por si acaso, también al rey, ¿ya? ¿Cuáles vendrían a ser estas llamadas autoridades? Tenemos a las siguientes: al rey, agrupado en 2 dinastías. Tenemos a la Casa de Contratación de Sevilla, también se le llama así, la Casa de Contratación de Sevilla, que era una institución principalmente económica. Y tenemos al Real y Supremo Consejo de Indias, ¿no? El Real y Supremo Consejo de Indias. Bien, tenemos un auspiciador el día de hoy que nos va a ayudar con un material para conocer un poco mejor la administración colonial, ¿no? Ahí tenemos el nombre del auspiciador. Vamos a darle un clic aquí. Esta es la organización política administrativa del Virreinato del Perú. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Administración colonial. ¿Qué les dije? 2 tipos de autoridades. ¿Cuál tenía mayor jerarquía? Las de España o las autoridades metropolitanas. La máxima autoridad en España, como pueden darse cuenta, era el rey, agrupado en 2 dinastías. Los reyes podían elaborar reales cédulas, reales acuerdos, reales ordenanzas, Dios mío, todo lo que sea real es porque ha sido elaborado por el rey, ¿no? Real cédula o conjunto de leyes, real ordenanza o una ley dada por el rey, ya está, ¿ya? El rey necesitaba de estas 2 instituciones, del Real y Supremo Consejo de Indias, institución que lo asesoraba y que se encargaba de elaborar leyes a favor del virreinato, de los virreinatos, ¿ya? Y también una organización económica, que era la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí. Estas son las autoridades metropolitanas, ¿no? A ver, si han estado atentos a la clase, respondan a esta pregunta. En sus inicios, ¿escucharon? En sus inicios, el Real y Supremo Consejo de Indias se encargó de administrar 3 virreinatos. ¿Cuáles fueron? Los escucho. En sus inicios, el Real y Supremo Consejo de Indias estaba encargado de administrar 3 virreinatos. ¿Cuáles fueron esos 3 virreinatos? ¿En serio? ¿Nadie? Uno de ellos fue el Virreinato del Perú. ¿Otro? El otro fue el Río de la Plata. No. Ahí ya me di cuenta qué pasó. Nueva Andalucía. Ya no sigan, por favor. Regresemos a la diapositiva número 1. Cuando dice en sus inicios, el Real y Supremo Consejo de Indias se está refiriendo entonces ¿a qué fase? A la fase Habsburgo,
¿no? En sus inicios, pues, el gobierno de estos reyes. Entonces, ustedes lo pueden responder, por ejemplo, lo que mencionaron, pero bueno, de los errores ayuda más bien a reforzar. No pueden decir, por ejemplo, estos virreinatos, porque estos virreinatos, Río de la Plata, Nueva Granada, ¿no? Capitanía General, estos de aquí fueron en la época de los Borbón. Cuando te dicen sus inicios, en sus inicios, te está diciendo la época de los Habsburgos. Esta era la respuesta. Otra vez la pregunta que yo hice, ¿no? El Real y Supremo Consejo de Indias. Acá está. En sus inicios, ¿qué virreinatos administró, no? Les pregunté y la respuesta era los virreinatos de México, Perú y las Filipinas. Esa era la respuesta. Pero si hubiera preguntado, ¿no? Durante el tiempo de los Borbón en Sudamérica, ahí esa es otra pregunta, ¿no? Esas palabritas, esos juegos de palabras, ese es el temor que tengo como profesor, enseñarles todo esto y que luego con palabras como causa, pretexto, se consolida, se inicia, surge, ¿no? Se mareen o ustedes no puedan tener clara, ¿no? La definición de lo que te piden, ¿ya? Por eso que no solamente se trata de memorizar el curso, tienen que analizar, ¿no? Hay preguntas de análisis también, ¿ya, campeones? A ver, el Consejo de Indias era una institución que asesoraba al rey, era una institución que proponía a nuevas autoridades, ¿no? Era el máximo tribunal de justicia entre todas las colonias. Inicialmente controlaba solo 3 virreinatos, pero cuando se producen las reformas borbónicas surgieron más virreinatos. Miren, todos los virreinatos que hay en América del Sur, ¿no? Listo. Ahora, pero también existieron autoridades en América. Tenemos 2 autoridades, el virrey y la Real Audiencia. Los dos tienen prácticamente el mismo poder o el mismo nivel, la misma jerarquía. Dense cuenta, no han colocado a la Real Audiencia debajo del virrey ni al virrey encima, no están al mismo nivel. Tienen funciones muy distintas. Es como el Congreso, tiene funciones distintas a las del presidente. En el Perú pasa algo muy curioso, el presidente puede disolver el Congreso, pero el Congreso también puede declarar la vacancia presidencial, ¿no? También puede hacerse eso. Entonces, ¿por qué el virrey no tiene más poder que la Real Audiencia o viceversa? ¿Cómo es el rey, no? El rey es muy sabio, el rey de España es muy sabio y le coloca al virrey una institución que es de su mismo nivel. ¿Para qué? Aquí entre para que lo supervise, pues, chicos. Si le daba todo el poder al virrey, el virrey podía hacer y deshacer lo que quería, pero como es el rey inteligente, ¿no? Le pone al costado una institución que lo supervisa. Preguntas de CEPREVI, por ejemplo. ¿Qué institución reemplaza al virrey en caso de ausencia o de muerte? ¿Respuesta? ¿Es en serio? La respuesta está en la pantalla, chicos. ¿Qué institución? Claro, pues, así de frente. ¿Qué institución reemplaza al virrey en caso de muerte o ausencia? La Real Audiencia. ¿Qué institución elabora el juicio de residencia? Es decir, una especie de auditoría o de supervisión al virrey en su último año de gobierno. ¿Qué institución hace eso? Ya puede haber otra. La Real Audiencia. También realiza esas funciones, ¿no? Era el máximo tribunal de justicia, la Real Audiencia, dentro del virreinato. En cambio, el Consejo de Indias era el máximo tribunal de justicia entre todos los virreinatos o entre todas las colonias. Tiene más jerarquía, pues. Por debajo del virrey se encontraba esta autoridad, el corregidor, jefe de una provincia, encargado de cobrar los impuestos, autoridad de bastante jerarquía, ¿no? El corregidor, ¿ya? Los alumnos que han estado atentos respondan, por favor. Solo los que han estado atentos, ya los demás disimulan. El corregidor, ya. Luego de la rebelión, ¿de qué personaje se eliminará el cargo de corregidores
y se creará el cargo de intendente, se crearán las intendencias. Luego de la rebelión, ¿de qué personaje, de qué líder, de qué cacique? Ya, Dios mío, ya di la respuesta, creo. Los corregidores y los corregimientos fueron eliminados luego de la rebelión de... ¿Alumnos? Tupac Amaru II. Excelente. Luego de la rebelión de Tupac Amaru II, se elimina el cargo de corregimientos y el cargo de corregidores. Y se creará un nuevo cargo, el de intendentes o las intendencias. ¿Ya? Pregunta considerada a nivel difícil, ¿eh? Así lo han considerado en Villarreal. La misma pregunta se las hago a ustedes. En el aula 1 sí contestó, un alumno contestó. Vamos a ver si aquí contestan. Dentro de los 5 primeros segundos, que corre el reloj. A ver, señor reloj, ¿dónde está? Listo. Y la pregunta es, espérense, la pregunta es, ¿durante el gobierno de qué virrey se crean las intendencias en el Perú? Ya pasaron 5 segundos. ¿Durante el gobierno de qué virrey se crean las intendencias en el Perú? Carlos III. Virrey. Teodoro. Virrey. Teodoro de Croix. Excelente. Durante el gobierno del virrey Teodoro de Croix se establecen o se crean las intendencias en el Perú. Entonces, en conclusión, parte de las reformas borbónicas, repito, parte de las reformas borbónicas fue la eliminación del cargo de corregidores, ¿no? Por el cargo de intendentes. Se crean las intendencias, ¿no? Se aplica con el virrey Teodoro de Croix. Entonces, Teodoro de Croix es un virrey que pertenece a la época de los reyes Borbón. Ya está. Listo. Por debajo del corregidor está el cabildo. El cabildo es una institución, es como decir municipalidad, ¿no? ¿Quién gobierna a una ciudad? El alcalde es el personaje. ¿Dónde trabaja el alcalde? Elabora el alcalde en la municipalidad. ¿Quién gobierna una ciudad en la época española? El alcalde. ¿En qué institución? Ahí se llamaba en esa época cabildo, ¿no? Cabildo o ayuntamiento. ¿Sabías que la única institución de origen español o colonial que se mantiene hasta ahora, hasta nuestros días, son los cabildos o municipalidades? Esa fue también pregunta, ¿no? Todas las demás autoridades ya no existen. Ya no tenemos en el Perú reales audiencias, ni un virrey, ni un corregidor o un intendente, pero sí tenemos alcalde, o tenemos también municipalidad, municipio o cabildo. Por última vez, los municipios o municipalidades o cabildos son las únicas instituciones que se mantienen hasta nuestros días, ¿no? El corregidor estaba encargado, por ejemplo, de cobrar el tributo indígena, de organizar la mita. El virrey, por ejemplo, estaba encargado de organizar los impuestos también, como el quinto real, que era el impuesto más importante a la corona española, ¿no? Pero había también autoridades religiosas encargadas de supervisar otros impuestos que eran para la corona, para la Iglesia Católica, como las primicias, como el diezmo, la mesada, ¿no? Ahí en el libro de CEPREVI tienen una lista ustedes de los impuestos. Son poquitos impuestos, son 9 impuestos nada más, a ver si lo cuentan. Impuestos coloniales que tienen que repasar, ¿ya? Y por último, alumnos, dime. No, profesor, disculpe, es que la Casa de Contratación de Sevilla, es que no entendí muy bien, ¿es una autoridad también o...? No, son instituciones. El Consejo de India, la Casa de Contratación de Sevilla son instituciones. Dentro de esas instituciones hay funcionarios, ¿no? Lo que ustedes tienen que identificar siempre son las funciones. ¿Qué función tiene el Consejo de Indias y la Real Audiencia, que son las que más importantes? Ambos son tribunales de justicia, pero hay jerarquías, ¿no? Siempre las autoridades metropolitanas tienen mayor jerarquía que las autoridades locales o las que están ubicadas en América. Y para terminar, chicos, me queda un minuto. Hay otra autoridad, ¿no? Que recibe un sueldo de la corona española, porque es una autoridad española, recibe un sueldo de la corona española, tiene propiedad, tiene derecho a una herencia, a un título, incluso su hijo mayor puede heredar los beneficios,
bajo el derecho de mayorazgo. Y lo curioso es que no es español. Esa autoridad, que es parte de la corona española, es de origen indígena o descendiente de los incas. Y esa autoridad se le llama cacique. En la época española se le llama cacique, en la época incaica se le llamaba curaca, ¿no? Los caciques son autoridades muy importantes porque son autoridades bisagra, o sea, son autoridades ubicadas entre la masa indígena y entre las autoridades españolas o las primeras autoridades españolas. Su labor fue muy importante porque fueron un eje, ¿no? Un punto de unión que ayudaban también a controlar o a dominar a los grupos indígenas. Su nombre técnico, o también eran conocidos como, estos pueblos indígenas eran conocidos como reducciones. Último dato del día. ¿Sabían que el virrey Francisco de Toledo es el creador de las reducciones o pueblos ocupados por indígenas? Alumnos, ¿qué título tenía el virrey Francisco de Toledo? Tenía el título de... No los escucho. Conde de Oropesa. Excelente. Tenía el título también de Conde de Oropesa. Bien, campeones. Hemos hecho una síntesis. Revisen, por favor, practiquen sus preguntas y luego contrástenlo con las claves que están en su plataforma, ¿ya? Ha sido todo por hoy. Un gusto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias por participar. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, gracias. Chao, profesor, cuídese, muchas gracias. Listo a ustedes.